servicios para los más postergados, protección para la tercera edad, médicos de cabecera para todos. Cuando se juntan por primera vez Chacho, Alfonsín, Graciela Fernández Mejide, Terráneo, en esa primera reunión donde dicen, bueno, nos tenemos que juntar para ganarle a Menem, vos sabías que era un resto del mundo. De la Rúa sabe lo que la gente necesita. Más empleo. Millones de jóvenes en Buenos Aires vivo y Buenos Aires no duerme. La mayoría pensó que De la Rúa, con su eslogan "Conmigo un peso, un dólar", bueno, era una carta de triunfo. Papa Nicolau gratuito. Más luz en las calles. Nuevas estaciones. Nuevos subtes. Bueno, muy blanco y muy republicano no fue, porque los episodios de corrupción que ocurrieron durante la alianza son también muy notables. Pongamos a De la Rúa a trabajar para toda la Argentina. Alianza De la Rúa. La política económica fue menos de lo mismo. No fue más de lo mismo, fue menos de lo mismo. Menem dice que la Argentina ha despegado como un avión. Dice que estamos cada vez mejor, que no hay problemas. Nosotros sabemos que hay un gran problema. Los argentinos no subimos a ese avión. Nos hemos quedado abajo, mirando. Para el gobierno, la economía sube, pero la gente se queda abajo. Una alianza no puede ser una cosa de centro-izquierda si no tiene el apoyo popular, bien o mal organizado, corrupto o no corrupto. En términos de dirigentes con poder social, poder electoral, poder político, nadie nunca vino a hacer un planteo de vamos a salir a convertibilidad, vamos a acordar una política de salida. El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. En 1997 surge la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Unión entre el Frepaso, surgido principalmente de un desprendimiento crítico del peronismo, y la Unión Cívica Radical, que intenta recuperar protagonismo tras una década de hegemonía electoral justicialista. La creación de un nuevo Estado que cumpla los roles que hoy no se vienen cumpliendo. Ese mismo año se produce el primer triunfo de la nueva coalición en las elecciones legislativas de octubre, que representó la primera derrota del peronismo desde 1987. Con ese impulso, la Alianza rápidamente se lanza a la interna para elegir el candidato a presidente para las elecciones de 1999. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. El peso del aparato radical consagra a Fernando de la Rúa, un radical conservador con imagen de austero administrador, como candidato a presidente por la Alianza, frente a Graciela Fernández Mejide, candidata del Frepaso en las internas abiertas. Montada centralmente sobre el discurso de la transparencia institucional, la campaña electoral de la coalición ofrece escasos cuestionamientos a los fundamentos de la política económica neoliberal de Menem. La Alianza llega al poder en 1999, con la carga de los problemas sociales cada vez más visibles. Expresando el calor popular en la calle y en la plaza. Vamos ahora con fe y en paz a construir el futuro. Un futuro mejor para nuestros hijos. Una democracia consolidada, la paz y el trabajo de los argentinos. Voy a citar a un compañero nuestro que hizo una mención a la pérdida de autonomía de la política en la Alianza, que es Ricardo Sidicaro, y yo creo que él decía muy bien, durante el menemismo había como
un último grado de autonomía de la política, se cobraba coima. En la alianza directamente son los funcionarios de empresas, abogados de grandes empresas, multinacionales, ya directamente no hay mediación. De la Rúa se muestra incapaz de resolver los conflictos que ha heredado y rápidamente las internas entre los dos componentes de la alianza empiezan a limar el prestigio de la coalición gobernante. Pero no hay crisis para el país. Solo 10 meses después de haber asumido, el 6 de octubre de 2000, el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez renuncia al cargo denunciando corrupción en la votación de la reforma laboral en el Senado. Al cargo de vicepresidente de la Nación, para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. El escándalo había comenzado a fines de marzo, cuando el líder de la CGT, Hugo Moyano, denunció que los senadores habían cobrado dinero para votar la polémica ley. Los meses siguientes se fueron en denuncias, desmentidas, investigaciones judiciales y un estado generalizado de sospecha acerca de la verdad de los sobornos. La situación se torna insostenible. Álvarez pide la renuncia de los funcionarios sospechosos de pagar y de la Rúa lo desautoriza. Entonces la coalición gubernamental se queda sin su vicepresidente, quien abandona su cargo. La experiencia de gobierno aliancista empieza a caminar hacia el precipicio. Compatriotas, el vicepresidente nos ha comunicado su renuncia. Es un hecho importante. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. Compartimos muchas luchas juntos. Esta no. Soy el presidente y debo seguir gobernando el país para cumplir el mandato del pueblo. Cuando nosotros denunciamos la Banelco, nosotros advertíamos que ahí había algo raro. Nosotros nos damos cuenta de que ahí se jugaban otros intereses. Porque íbamos a hablar con los senadores y bueno, los senadores, si bien nos atendían, en algunos casos, cuando nos citaban y nosotros nos damos cuenta que no nos querían atender, nos poníamos a cantar la marcha, ¿no es cierto? Y nos tenía que atender. Cualquier dirigente político en serio sabe si la Argentina tenía capacidad de tener una especie de comando en las sombras, articulado, con un plan. Eso puedo atestiguarlo. Pero no porque conozco los hechos en detalle, porque, digamos, puedo atestiguarlo porque no funciona así. No funciona eso, y aparte la dirigencia estaba, el conjunto de la dirigencia estaba convivía con una gran incertidumbre. En el gobierno la alianza terminó planteándose como proyecto un menemismo prolijo que al final no fue ni prolijo. El ciclo económico recesivo iniciado en 1998 no puede ser resuelto por el gobierno, que se aferra a la convertibilidad. El recrudecimiento general de la crisis y el fugaz nombramiento como ministro de Economía de Ricardo López Murphy, eyectado tras las resistencias internas a sus recetas de ajuste extremo, generan las condiciones para que Domingo Cavallo regrese al Ministerio de Economía en marzo de 2001. Yo, Domingo Felipe Cavallo, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Cavallo propone superar la crisis y comenzar una etapa de crecimiento. Pero sus planes de competitividad, el megacanje y el déficit cero resultan inadecuados para evitar la debacle. El sector público no tiene más crédito, pero eso va a terminar siendo bueno. Todo aquel gasto que se considere improductivo, que se considere que no tiene un sentido concreto, que no ayuda al desarrollo de la economía general del país. Por otra parte, la crisis consolida el desprestigio de la clase política que se había iniciado durante la década menemista. En las elecciones del 14 de octubre de 2001, los votos negativos y la abstención trepan al 42%. Este descrédito social
sumado al ciclo ascendente de protestas, anuncia un panorama difícil para el gobierno. En ese contexto, llegamos a diciembre de 2001. Ese mes comienza con una serie de medidas restrictivas para la extracción de dinero en efectivo, que puso en cuestión el derecho a la propiedad al impedir a los depositantes retirar su moneda local o extranjera de los bancos. A una política social que atienda las urgencias. 150 pesos que además puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. De paso, quiero decirles que hemos estudiado cuál es el retiro máximo del 97,5% de los titulares de cajas de ahorro. Y no supera los 250 pesos. El humor social se fue caldeando hasta que una ola de saqueos en la provincia de Buenos Aires motiva que el 19 de diciembre el presidente de la Rúa declare el estado de sitio. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La medida, lejos de calmar el clima, provoca masivas y espontáneas protestas que continúan el día 20. Tras una jornada de enfrentamientos y brutal represión policial que deja más de 30 muertos y cientos de detenidos, la historia política argentina construye una nueva imagen que pasará a la historia. El presidente renuncia y se retira en helicóptero de una casa rosada envuelta en el humo de los gases que reprimen las protestas. Se sentía en el aire, ¿no?, que se venía un estallido social que ayudó a los cacerolazos. Lo del 89 no fue los cacerolazos, fue totalmente espontáneo. Acá hubo un aviso que el gobierno no supo interpretar, ¿no? Andaban los patrulleros, las camionetitas, con 4 o 5 efectivos arriba, a todo lo que daba, disparando a mansalva. Y llegaba el momento que se le terminaba la bala de goma y te daban con el cartucho de Itaca. Estábamos todos juntos los intendentes, me acuerdo, en una reunión en 3 de febrero con el intendente Kurt. Hablando de la preocupación que no sabíamos dónde íbamos a parar. Y bueno, se rompió la reunión porque lo llamaron al intendente y le decían que le estaban tomando los supermercados. La oposición jamás va a ayudar a un oficialismo a resolver un nudo de poder tan fuerte como es. Al contrario, espera que no lo pueda desatar, lo desaté mal para lo que pasó en el 2001-2002 con el Partido Justicialista. Yo no creo en la teoría conspirativa, que conspiraba porque yo también estaban muy perdidos y sabían que la situación era muy difícil, así que no era que hubo un plan conspirativo que tuvo a Duhalde como cerebro, esas cosas que inventó, digamos, alguno por ahí para aliviar sus responsabilidades. De nosotros la mayoría estábamos incorporados en lo que era la construcción, ¿no? Vimos que se fue cayendo nuestra fuente de trabajo y que la única salida que había era agarrar un carro, un carrito de mano, una bicicleta, una bolsa e ir a buscar el sustento para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Vos pensás qué representa un tipo que laburaba en una fábrica siendo tornero y que ahora se dedique a juntar basura? Desde el punto de vista filosófico, es alguien que transformaba la materia en alguien que la recoge nada más. Es el estado previo a cualquier trabajo sobre la naturaleza. Que le explotó una bomba en las manos. La bomba estaba haciendo tic-tac, 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 y él no creía que fuera a explotar, porque todos los que lo rodeaban, que se suponía eran técnicos, ¿no?, le decían que no iba a explotar. Tras la caída de la Rúa, el poder ejecutivo recae en Ramón Puerta, que era presidente provisional del Senado, según lo establecía la ley de acefalía, hasta que la Asamblea Legislativa, que se reunió 48 horas más tarde,
nombra a un nuevo presidente. Y en este momento le entrega el bastón de mando. El elegido fue Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis, cargo al que renuncia para asumir la primera magistratura. Ha sido elegido en el cargo por 90 días, momento en el cual debían realizarse elecciones bajo la controversial Ley de Lemas, pero su gobierno dura solo 7 días. En ese lapso se declara el default financiero, por el cual el país se reconocía insolvente para afrontar sus compromisos de pago. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A su vez, Rodríguez Saá designa a Carlos Grosso, uno de los íconos de la corrupción menemista, como jefe de asesores del gabinete de ministros. La indignación popular por este nombramiento, el clima de protesta social creciente y sobre todo la falta de apoyo de los mismos que días antes lo habían nombrado, determinan su prematura renuncia. El pueblo argentino hizo un gran esfuerzo. Los lobos o los lobbies que andan sueltos no han entendido la esencia de los nuevos tiempos y pretenden mantener los privilegios. Insólitamente, Puerta ha pedido licencia a su cargo en el Senado horas antes de que Rodríguez Saá renunciara, de modo que en la nueva situación, el cargo de jefe del Ejecutivo recae en el presidente de la Cámara de Diputados, el peronista bonaerense Eduardo Camaño, quien inicia de nuevo el proceso de convocar a la Asamblea Legislativa, que 2 días después elige como presidente a Eduardo Duhalde, quien había asumido como senador solo 2 meses antes. Le vamos a dejar al próximo presidente una Argentina caminando. Milagros no hay, pero ordenada y en marcha. Su mandato debe completar el del renunciado Fernando de la Rúa, es decir, hasta diciembre de 2003. En esos días de caos institucional y masivas movilizaciones, se escucha por todos lados la consigna «que se vayan todos». Esa frase permite pensar el ciclo que se abrió en 1983, con una población movilizada y esperanzada en la democracia, y que se cierra en 2001, en un contexto de hastío y descrédito hacia la clase política. En ese fragor el sistema de representación política parecía hundirse. El año 2001 se fueron los partidos políticos, la gente que le gusta hacer juegos de palabras, que se quería que se fueran todos, o se quedaron las personas, pero se fueron los partidos. Gran parte de la sociedad, sectores populares y sectores de clase media, comienzan a marchar, a reunirse, y van a surgir lo que se denominan las asambleas. Me emociona. Ese es el pueblo que tiene hambre. No puedo dejar de llorar. Muchos de los periodistas estábamos felices porque nos parecía que esa gente era la unidad de las clases medias con las clases populares, con los desnutridos y con las barbaritas y con los pauperizados. Los movimientos sociales, si en un momento determinado no trascienden a lo político, terminan frustrándose. Y fue una falsa unión, porque en el momento que viene un interés, las clases medias se separan y de inmediato forman tándem con las clases superiores. Asumido el 2 de enero de 2002, el mandato de Duhalde se plantea como una transición en la que, por imposición de la crisis, la política de devaluación de la moneda da por tierra con la convertibilidad monetaria. Que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. La especificación de los depósitos en dólares, un extendido sistema de planes sociales, jefas y jefes de hogar, para paliar la situación social en la que se encuentra un sector de la población, y un programa económico de corte productivista, permiten mostrar los primeros síntomas de recuperación económica tras la crisis,
y son las marcas más fuertes de sus 15 meses de gobierno. En junio de 2002, la brutal represión a una protesta de organizaciones de desocupados en el puente Pueyrredón y en la estación Avellaneda, en la que son asesinados 2 militantes piqueteros por miembros de la policía bonaerense, deja sin margen de maniobra al gobierno, que se ve obligado a adelantar las elecciones para abril de 2003. Que el Estado salga, pero no a reprimir, a dar la urna. Tras unos meses de incertidumbre, en donde el apoyo de Duhalde parece ir hacia el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y en los que también se perfila la figura de Carlos Alberto Reutemann, finalmente la balanza se inclina a favor del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien es electo presidente tras la renuncia de Carlos Menem al balotaje, al que habían llegado después de una elección en la que ambos resultaron como candidatos más votados. Se cierra así el ciclo de sucesiones presidenciales iniciadas con la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. En esta coyuntura se produce un dato poco valorado, y es que la resolución de la crisis se tramita siguiendo estrictamente los canales institucionales. Este hecho, en un país que durante el siglo XX había quebrado constantemente la Constitución Nacional, ofrece a pesar de todo una imagen de la madurez democrática alcanzada. Conmigo se acaban los amigos del poder, los que nos deben millones en impuestos. Si hubo soborno, alguien pagó y alguien recibió. Pero lo importante es que esto salga del clima de versiones y dichos y vaya a los hechos concretos. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Que se den cuenta de que deben hacer gestos, que aún en la decadencia los acerque a un nivel de dignidad. Porque queremos reponer en la Argentina el orden y el gobierno de la ley. La única política fiscal posible es repartir equitativamente lo que producimos y recaudamos por nosotros mismos. Pero no hay crisis para el país. El mundo no puede ser informado de que acá hay una crisis de dificultades para salir adelante. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Culmina en la Argentina un ciclo histórico por los liderazgos mesiánicos, fundamentalistas y excluyentes, donde hubo dirigentes que se creyeron con el derecho divino. Después empezaron todas las teorías, ¿no? Que la alianza, el gobierno de la alianza se cayó porque hubo una conspiración de Duhalde y Alfonsín, porque de la Rúa era tonto, porque esto demuestra que no se puede unir agua con aceite. Que se vayan todos tiene diversas lecturas y tiene diversos significados. Un significado profundo es la quiebra con el neoliberalismo. No quiere decir que a partir de ahí realmente hay una conciencia de quiebre, pero sí hay un acto de quebrar con esa política, ¿no es cierto?, que nos había llevado al desastre. Pues fíjate cómo fue, después cómo terminó, que un día Rodríguez Sá, otro día Camaño, y después eso muestra también cómo se iban armando las cosas. Y es cierto que el que tenía más capacidad de contar con el peronismo parlamentario, el peronismo político y la ayuda del radicalismo era Duhalde.